¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Melissa Valerio y qué gusto acompañarle este día en el programa Conversamos, con muchísima información como siempre para que usted pueda aprender un poco más de lo que sucede en Costa Rica, en los deportes, en nacionales, en el mundo y en la cultura. Así que bueno, como siempre, hoy traemos un tema para que usted se informe, para que usted aprenda de cómo es o por qué es necesario combatir ciertos temas como la obesidad, y ese es el tema que nos trae aquí este día en el programa Conversamos. Me acompaña la doctora Gabriela Lara, quien es representante del Colegio de Nutricionistas, nutricionista por supuesto, y además especialista en obesidad, el tema que nos trae el día de hoy acá en el programa Conversamos. Así que, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos acá en el programa Conversamos, y en un tema que sin duda nadie está exento, pero todos estamos obligados a cuidarnos. Exactamente, sí, el tema de la obesidad es un tema actualmente que se tiene que ver ya como una enfermedad, no es un factor de riesgo, sino es un factor de riesgo, pero en sí es una enfermedad que es multifactorial, involucra varios aspectos de una persona, de su vida, incluso de su ambiente donde se desenvuelve. Sí, porque a veces vemos la obesidad o la intentamos normalizar si se nos olvida que es una enfermedad. Como tal, debemos combatirla y hay tratamientos para eso, no necesariamente pastillas en muchos casos como cualquier otra enfermedad, pero sí hay tratamientos para luchar contra esto que acarrea muchos perjuicios a la salud. Así es. Sí, el abordaje debe ser integral, debemos ver a la persona como un ser humano que integra diferentes aspectos de su vida, no solamente la alimentación, su aspecto físico, sino también la parte psicológica, la autoestima, incluso su historia desde su niñez. Hay que abordarlo de esa manera para poder darle un acompañamiento adecuado en todo el proceso, porque realmente son personas que uno como profesional de la salud, poniéndose en sus zapatos, muchas veces es conmovedor conocer las historias de estas personas o cuántas veces ellos se han sentido impotentes al ver que luchan con esta enfermedad. Yo he visto, por ejemplo, algunos comentarios en redes sociales de personas que dicen, fui a mi cita en X lugar y me dijeron que estaba enferma por ser gorda. Y digamos, eso es un comentario impactante que no debería existir de por sí, ¿verdad? Porque debe tratarse, como ya usted lo mencionaba, de una manera integral, porque muchas personas no tienen obesidad porque no se cuidan, a veces trasciende. Sí, definitivamente hay factores que influyen como un poco la genética, sin embargo no es determinante. Se ha visto en estudios de que el factor ambiental influye más en que una persona tenga o no sobrepeso u obesidad. Entonces, de aquí es importante ver el abordaje, porque muchas veces solo lo enfocamos en una línea y tiene algo más a fondo. A veces hay un apego o un tema emocional ligado a la alimentación que hace que la persona no pueda avanzar en determinado aspecto de su proceso. Y también a nivel farmacológico, cuando ya el médico de cabecera recomienda usar algún fármaco, también hay que evaluarlo hasta qué punto puede ser, pero muchas veces como nutricionistas no recomendamos mucho el uso de fármacos, sin embargo hay casos donde sí se debe aplicar, siempre viéndolo desde la óptica integral de lo que es la psicología, por ejemplo, la nutrición, la medicina. Como te decía, es una enfermedad, ya no se tiene que ver solamente como algo aislado, ¿verdad? Y es algo que está acarreando y carcomiendo nuestra población, porque en Costa Rica ya el 60% de la población es obesa. Es que esa iba a ser mi siguiente pregunta, doctora, y usted se me adelantó porque el mundo en general se está engordando. Vemos cifras en Estados Unidos que tienen, por su estilo de vida, la comida rápida y todo, está llevando a la obesidad mórbida, incluso en muchos casos. Costa Rica no se queda atrás. Desgraciadamente hay cifras muy importantes que también se ven reflejadas en hipertensión, en diabetes, en colesterol, situaciones que, como ya lo decían, van de la mano con la obesidad. Sí, definitivamente las enfermedades no transmisibles como es el sobrepeso, la obesidad, tiene factores de riesgo desencadenantes en colesterol alto, dislipidemias, diabetes, presión alta. Entonces, vemos un factor de riesgo asociado hasta de un 54% con lo que es la muerte, por ejemplo. Es de verdad alarmante a nivel mundial. Las cifras
podemos ver que el 60% a nivel mundial es como alrededor, en el 2016, por ejemplo, de 1.900 millones de personas adultas ya presentaban obesidad y sobrepeso, y esto está creciendo. Entonces, definitivamente es algo en el que el gobierno sí debe de poner atención y desarrollar políticas públicas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene el sistema de vigilancia SISBAN, que debería de fortalecerse más y preparar a las personas o a las áreas rectoras para que esté mejor en función o se pueda aplicar mejor este sistema, porque es un sistema que previene y ayuda a abordar este tema. El Colegio de Nutricionistas precisamente ha venido peleando mucho por una actualización de una encuesta de salud que precisamente traiga los temas de obesidad, porque si no me equivoco, la última es de 2016, que creo que fue los datos que usted menciona. Han pasado muchos años, estamos en el 2023, pasamos una pandemia que nos obligó a muchos a estar en casa, así que resulta necesario una actualización en estos datos. Sí, definitivamente es indispensable la actualización, estudios epidemiológicos consecutivos o con cierta periodicidad para ver este tema de la obesidad por grupo de edad y también ver no solo cómo estamos, sino ver el abordaje y poderlo traducir a la población para que pueda ser el mensaje de verdad canalizado de la manera adecuada, ¿verdad? Porque a veces vemos estadísticas, pero tenemos que analizar cómo llegamos a la población, cómo llega este mensaje a la población, cómo se pone en práctica, no solo, por ejemplo, a través de los nutricionistas, el Colegio de Nutrición, sino que se integren otros medios profesionales, ¿verdad? Como el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeros, que hablemos un mismo idioma, por decir así. ¿Qué está haciendo a la población engordar? ¿Cómo consideran ustedes como nutricionistas qué está llevando a la obesidad a mayor grado, por ejemplo, en nuestro país? Sí, definitivamente los ambientes obesigénicos influyen mucho. El hecho, por ejemplo, la inseguridad ciudadana que vivimos, que ya nos dé miedo salir a caminar, que los niños estén más en casa jugando videojuegos, ¿verdad? Que a donde vayamos hayan comidas rápidas. Sin embargo, esto lo podemos abordar desde la óptica de la educación a la población, donde podamos darles las herramientas que ellos puedan elegir con conciencia. Bueno, si vamos a ir a comer en familia, escojamos opciones más saludables, o si vamos a hacer un picnic, llevemos opciones más naturales, frutas, vegetales frescos, como cambiar este paradigma, ¿verdad? De que muchas veces asociamos la recreación con comida chatarra y no necesariamente puede ser así. Esto va mucho de la mano a la educación nutricional. Vamos a hacer nuestra primera pausa, doctora, pero al venir vamos a hablar de la importancia de esa educación nutricional y bueno, también porque los niños son una de la población que más se está viendo afectada con esto de los videojuegos, del sedentarismo, ¿verdad? Y qué importante que desde la casa también como padres de familia sepamos cómo combatir la obesidad en los más pequeños. Hacemos nuestra primera pausa, se encuentra conmigo la doctora Gabriela Lara, quien es vocera y representante del Colegio de Nutricionistas y experta en obesidad. Ya venimos. Continuamos acá en su programa Conversamos, hablando de la obesidad, de esas prácticas tal vez no tan saludables que muchas personas tienen y que las llevan a tener un peso un poco más elevado del que deberían tener, y además no solo de peso, sino que afecta su salud. Conmigo se encuentra la doctora Gabriela Lara del Colegio de Nutricionistas y hemos venido hablando de la importancia de conocer que la obesidad es una enfermedad, que como gobierno deben también existir políticas que nos ayuden a medir esto. Y es que en esta encuesta en la que existe anteriormente, del 2016, había números también muy importantes con respecto a la niñez, doctora. Los niños o la población menor de 12 años se está viendo bastante afectada por la obesidad, y esto conforme crecen, a veces no es como, es gordito, chiquitito, pero ya cuando sea adolescente se va a estirar y va a adelgazar. No pasa así en todos los casos, y como padres de familia debemos estar conscientes de darle ese cuidado a los más pequeños. Sí, definitivamente debemos de quitar la idea
de que los niños o los bebés, entre más gorditos, son más saludables. Esto se creía hace años, ¿verdad? Cuando nacía un bebé y se veía bien gordito, ¡ay, pero qué saludable que está! En realidad no, ellos deben de tener un peso adecuado para su edad, incluso si son niños menores de 5 años, por ejemplo. Que en esta población un 9.7% de la población ya presenta sobrepeso u obesidad, y en los jóvenes o niños entre 6 a 18 años, jóvenes niños en la etapa escolar y jóvenes en la etapa colegial, ya un 30%, más de un 30% presenta obesidad o sobrepeso. Estas son cifras alarmantes. Entonces, sí tenemos que poner atención y no normalizar de que el hecho de que esté un niño gordito o con sobrepeso está saludable, o pensar de que ellos crecen y que ya van a estar bien. En realidad debemos analizar los hábitos que tienen, los hábitos como familia, y también ver de qué manera les ayudamos, y no necesariamente desde la óptica como un policía en casa de que no coma esto, restringir y restringir, sino también meter o involucrar más actividad física en familia, ver los hábitos como familia, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, doctora, ¿qué pasa cuando papá y mamá son obesos? Y suele ser por genética que los niños, que a veces ya no son tan niños de 10, 12 años, suelen ser muy obesos, muy gorditos. Lo ven con normalidad porque, bueno, es genética de la familia, pero ¿cómo tratar esos casos? Porque ahí debe tratarse a toda la familia por un tema de salud. Sí, es muy importante ver el enfoque como familia, porque a veces vemos, bueno, el niño o el adolescente está con sobrepeso, con obesidad, entonces no puede comer pizza, un ejemplo, pero mandan a pedir comida chatarra o pizza para todos y él no. Eso es muy ingrato en realidad. Sí se tiene que ver como ya integralmente, o involucrando a papá y mamá, ¿verdad? Incluso a las personas cuidadoras, porque muchas veces la abuelita, la tía son las personas que en consulta se ve mucho esto de que la persona cuidadora transmite amor con la comida, y resulta que cuando llega a la escuela, si el niño no quiere comer o almorzar, entonces no importa, coma dulces, coma queque, coma helado, si en realidad debemos de hacer esa conciencia en el adulto de qué le estamos enseñando o permitiendo a nuestros niños, ¿verdad? Ahora, bueno, usted avanzaba al tema de los adolescentes, porque ya ese también es otro mundo. En adolescentes estamos ya, entienden un poco más las hormonas, la madurez, de muchos casos ese proceso hace que la obesidad sea un problema, incluso se ve relacionado con problemas como anorexia, bulimia, o más bien completamente al contrario, que comen demasiado porque están muy ansiosos, muy estresados por su situación, incluso desgraciadamente todavía se da casos de bullying. Entonces, bueno, ya cuando esa obesidad llega a la adolescencia, es un proceso todavía más complejo que ustedes como nutricionistas trabajan. Sí, sí es complejo porque ya hay un cambio de edad hormonal, ¿verdad? Hay un cambio a nivel sociocultural, porque ellos ya sienten la necesidad de pertenecer, de ser aceptados, y viene el tema de los trastornos de alimentación, que es cuando no necesariamente se puede catalogar como bulimia o anorexia, pero ya empiezan a tener ideas de que, bueno, voy a dejar de comer por tantas horas porque estoy gordo, estoy gorda, y en realidad es un trastorno porque ni siquiera tiene sobrepeso, pero la persona se está visualizando así, y viene a fondo un tema psicológico. Entonces hay que poner atención como familia, cómo abordarlo también, ayudarlos, ¿verdad? No necesariamente señalarlos y estar como encima de ellos, molestándolos, y muchas veces ellos también tratan de llamar la atención por medio de la comida, de no comer, o de que no quiero esto, o simplemente dicen, bueno, no quiero comer lo que hacen en casa, entonces yo me voy a hacer mis propias preparaciones. Es todo un tema bastante complejo, sin embargo no es difícil si hay conciencia en familia y si hay voluntad de poderlo abordar, ¿verdad? Porque dejarlos solos es también, no es adecuado, porque ellos están en un tema a nivel personal y sociocultural, porque también son muy bombardeados con el tema de las redes sociales y el idealismo de perfección en cuanto a la apariencia física. Entonces sí se tiene que ver también integralmente.
Hay muchos mitos con respecto a la nutrición en la adolescencia, ¿verdad? Que yo creo que tal vez usted nos podría desmentir, valga la redundancia, ¿verdad? De que, como ya le decía a uno, que cuando llega la adolescencia se estira y ya no va a ser más gordito. Hay muchos de esos mitos que se perpetúan con el tiempo y crean mucha desinformación e ignorancia que acarrea en problemas de la salud en los menores. Sí, ya ahora vemos jóvenes con problemas de adultos en el tema de salud como tal, ya con niveles de colesterol, incluso con lo que es dilipidemia o lo que es diabetes, por ejemplo. Es alarmante ver esto en jóvenes donde ellos realmente deberían estar jugando, practicando deporte, viviendo un estilo de vida saludable, que es lo óptimo. Lo que se busca es a nivel nutricional en consulta del colegio promover los hábitos de vida saludable, lo que es el consumo variado de frutas y vegetales, tomar agua, hacer ejercicio, salir a caminar. Muchas veces enfocamos el ejercicio en inmatricularse en un gimnasio y realmente no es así. Podemos ver estrategias o ver qué actividades les gusta a los jóvenes, porque muchas veces ellos les gusta, por ejemplo, bailar, meterse a una clase de baile, por ejemplo, de hip hop, y eso les apasiona y ya ahí empiezan a hacer más actividad física y se les crea un poco la conciencia, tanto en hogar como individualmente, de lo que tienen que comer para que canalicen su estilo de vida hacia un estilo de vida saludable y no irse a los extremos, ¿verdad? Que muchas veces pasa. Existe un mito de que comer saludable es caro. Y yo creo que ustedes como nutricionistas son los mejores para aclararlo. Sí, sí, realmente hay que analizar qué sale caro, qué sale más caro, prevenir o curar. Y sale muy caro en realidad ya invertir en enfermedad, en tener que ir ya a pagar medicamentos o citas, ¿verdad? Porque ya hay una complicación que se pudo haber prevenido desde meses o años atrás, ¿verdad? Lo que es por ejemplo, lo que es arteriosclerosis, que es el acúmulo de grasa a nivel de las arterias. Eso es un periodo que puede durar de un periodo más o menos de 5 años. Entonces, si empezamos a cambiar la alimentación en casa de todos, ¿verdad? Para que nuestros niños y jóvenes vean el ejemplo de los adultos, esto va a tener una repercusión a mediano y largo plazo. Entonces, al final sale mejor levantarse temprano, ir a la feria a comprar la verdura y la fruta de la semana, que a veces por falta de organización o planificación, bueno, no hay nada en casa, pidamos comida o mandemos a traer lo más fácil, ¿verdad? Entonces es mucho de conciencia. Doctora, bueno, vamos a ir a una pausa nuevamente para venir al último bloque acá del programa Conversamos, pero bueno, antes de la pausa, para que quienes nos están viendo se queden sintonizando, vamos a pensar también en algunas recomendaciones que tenga la gente para combatir la obesidad de cara a que es un factor de riesgo y una situación que está afectando a más del 60% de los costarricenses. Así que ya venimos, quédese con nosotros. Continuamos acá en Conversamos. Me acompaña la doctora Gabriela Lara, quien es representante del Colegio de Nutricionistas y experta en obesidad. Hemos venido hablando sobre cómo lucharlo, también lucha de mitos o contrarrestar mitos que existen sobre la obesidad. Y hay uno, doctora, muy importante que es: odio la dieta, a mí las dietas no me sirven para nada, yo por eso no hago dieta. Hay que eliminar, creo que la palabra dieta, empezando por ahí, porque yo creo que hay personas que le tienen fobia, ¿verdad? Pensar, es que o vivo en dieta eterna o la dieta no me existe, no me sirve. Entonces, qué importante es no hablar de dieta como restricción, sino como estilo de vida. Sí, definitivamente podemos usar plan de alimentación o un estilo de vida más saludable. Involucrar lo que es hábitos. Los hábitos o somos más bien el resultado de nuestros hábitos, y esto aplica para todo, no solo para la alimentación. Entonces, el hecho de tomar agua todos los días, de
incluir lo que es en las meriendas frutas, en los almuerzos y cenas vegetales, comer porciones adecuadas, te puede ayudar a mejorar no solamente el peso, sino el tener una alimentación más balanceada y quitar la idea de que estamos a dieta, porque en realidad es muy difícil, somos seres humanos, tenemos muchas actividades y compromisos, los jóvenes y niños tienen estudios y andamos siempre en carreras, entonces es buscar ese balance y estructurarlo y planificarlo y planearlo, porque cuando lo dejamos a la libre, cuando ya llega el hambre, no pensamos, en realidad nuestro cerebro reptiliano va a buscar y comerse todo lo que hay. Entonces es muy importante esa conciencia, planificar, establecer horarios y también programarse. Creo que también otro dato importante es no satanizar ciertas comidas, porque bueno, ahora hablábamos de la pizza, o sea, no está mal comerse un pedazo de pizza, el problema es comerse toda la pizza, ¿verdad? Entonces, no existen alimentos malvados que nos van a, de un momento a otro, por comernos, nos va a causar una enfermedad, o sea, es un proceso y en nosotros está controlarlo. Sí, sí, no satanizar el alimento, todos los alimentos, su función es proveer nutrición, alimento al cuerpo, no hay alimento malo, es exactamente el balance, porque incluso hasta el exceso de agua en el cuerpo nos va a ocasionar alguna complicación. Entonces sí es ver ese balance. Por eso instamos a la población en la medida de lo posible a buscar asesoría en familia o a nivel individual de cuál es el plan de alimentación adecuado para mí, porque uno como profesional en lo que es nutrición busca adaptar según las necesidades de la persona, no solo su requerimiento calórico, sino ver su estilo de vida, su trabajo, su horario, sus gustos y preferencias. Entonces tratamos de adaptarlo a una vida cotidiana para que lo pueda realizar y sea factible, ¿verdad? No es una dieta de internet, no nos funciona igual para todos, además que puede ser contraproducente. Ya nos queda poco tiempo, pero qué dicha que tocó ese tema porque no lo hemos tocado. Lo que le hace bien a una persona no es 100% posible que le haga efecto a la otra persona. Cada persona es diferente y debe tratarse por eso con profesionales. Sí, definitivamente, por ejemplo, ahora se habla mucho de la microbiota intestinal, lo que es el colon a nivel, es nuestro segundo cerebro, además de que tenemos otras microbiotas en la piel, por ejemplo, pero esto es tan personalizado como las huellas dactilares, o sea, no somos iguales todos y incluso tiene una historia hasta incluso cómo fue el embarazo y cómo fueron los primeros 1000 días desde la fecundación. Entonces vea lo importante que es no generalizar. Se pueden dar recomendaciones generales que pueden ayudarnos, pero si queremos algo más estructurado y queremos ver y medir con el tiempo y ver un proceso, sí tenemos que acudir a una asesoría más profesional. Doctora, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, hablando de asesorías, si quieren contactarlo a usted o a alguno de los miembros del Colegio de Nutricionistas, bueno, sería bueno que tal vez aprovechemos el espacio. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, me pueden contactar en redes sociales como Lara Nutrition, lo que es en Facebook y en Instagram, y por medio de WhatsApp al teléfono 8326-6303 o al 6000-3301. Igual por medio del Colegio de Nutricionistas, todos los profesionales que estamos agremiados, con gusto para poderles servir, ¿verdad? Para eso estamos. Muchísimas gracias, doctora, y bueno, unos minutos para dedicarle a la obesidad, a la prevención de la obesidad. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y hasta aquí este programa Conversamos. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante estos minutos acá en la pantalla de su canal 13, como siempre, trayendo la información que usted necesita para mejorar su día, para informarse, para tener un mejor criterio de las situaciones de nuestro país. Se despide Melissa Valerio y nos vemos otro día.